todos, muchas gracias en principio, por supuesto, a los organizadores del evento por invitarnos. Hablaba con Juanma, si me permite la compañera, antes de empezar a contabilizarme una cuestión, y es la gran cantidad de ponencias. Nos hubiera gustado estar en todas, muy interesante, sobre todo todos los aspectos históricos, pero la limitación que eso implica en el sentido de que vamos a tener poco tiempo para debatir, ¿no? Y eso nos parece importante, por eso le decíamos a Juanma, oye, ¿te parece si le podemos dar proyección, continuidad, con un encuentro que hagamos para debatir sobre el Che? Y hemos organizado un primer encuentro el próximo jueves a las 20 horas en el Centro de Estudios Sociales de Canarias, Franchi Roca, en la calle Barcelona, número 19, hay un compañero que está repartiendo esta villa, para intercambiar, para seguir intercambiando sobre lo que hemos planteado aquí. Yo creo que hay muchos temas de los que podríamos debatir, algunos se han planteado aquí, yo creo que requerirían respuesta, como esa leyenda negra que se habla sobre si el Che se enfrentó a Fidel. Creo que está absolutamente constatado hoy, incluso por los familiares del Che de Cuba y de fuera de Cuba, que eso no fue así. Por supuesto tenían sus diferencias, porque los revolucionarios tienen sus diferencias, pero no hay más que leer la carta de despedida del Che para darse cuenta de eso. O sobre el tema de si merece la pena la lucha armada, habría que plantearse, sobre todo en un auditorio de historiadores, ¿mereció la pena la Revolución Francesa? Porque pocas cosas más violentas que la Revolución Francesa, pero sin Revolución Francesa estaríamos todavía en la época del absolutismo. Yo voy a empezar. Como decía la compañera, el tema que nosotros hemos elegido, no voy a proyectar nada, o sea que simplemente les voy a exponer muy brevemente unas ideas. El tema que hemos elegido, el Che del siglo XXI, si tiene realmente vigencia el proyecto político de Ernesto Guevara, se debe a que en realidad nosotros estamos convencidos, y es difícil justificarlo en tan poco tiempo, que el Che sí dejó un legado teórico, ético y político que tiene plena vigencia. Y la verdad es que no nos parecen muy útiles los recordatorios nostálgicos, ni los reconocimientos póstumos de una figura como el Che, ni reproducir una imagen mitificada del Che como si fuera un santo laico, ni alimentar la imagen de un Che para ponerlo en la camiseta, irnos de mani y después guardarlo en el armario y olvidarnos del Che. Pensamos justamente que lo que hay que hacer es sacar al Che de la camiseta para que se apropien de su legado los jóvenes, los revolucionarios del siglo XXI, y para que contribuya a reconstruir un proyecto que él defendió y por el que dio la vida, que no fue otro más que la lucha anticapitalista radical y la lucha por la construcción del socialismo, porque Che sobre todo era un revolucionario y un comunista, eso es evidente, ¿no? Entonces se trata, en palabras de lo que es uno de los principales especialistas vivos del Che, que es el filósofo y militante argentino Néstor Cohen, se trata de pensar al Che para pensarnos nosotros mismos y tomar partido en nuestro tiempo histórico, de impregnarnos del espíritu radical de Guevara, indagando en su mundo cultural, político e ideológico, para interpelarlo y traerlo hacia nosotros. Este planteamiento que hace requeriría justificar, por lo menos, o argumentar dos cuestiones. Primero, si realmente existe ese legado. Y después, si tiene sentido hoy, o estamos en un mundo donde ha cambiado tanto que no tiene sentido recuperar y seguir con el proyecto de lucha del Che. Lo primero es necesario, porque creo que incluso entre militantes comunistas se ha extendido mucho la idea de que el Che fue un guerrillero heroico, que fue un tipo valiente, consecuente, pero era un medio loquito, era un romántico, y además lo que no tenía era realismo político, eso que se llama realismo político, ¿no? En nuestra opinión, está suficientemente documentado, por ejemplo en este libro que recupera lo que leía el Che y cuál era el plan de estudios del Che en Bolivia cuando lo matan. Son unos textos que se lleva el ejército boliviano y que se recuperan hace poco y que Cohen lo va a recuperar en este libro. Está suficientemente documentado, creemos, de manera irrefutable, que esta visión no se corresponde con lo que realmente fue el Che. El Che no fue un romántico utópico, no fue un Quijote, sino que fue un revolucionario que apostó siempre por proyectos colectivos para empezar, porque la transformación es colectiva. Alguien decía, ¿y quién es el Che de hoy? El Che tiene que ser un sujeto colectivo, como decía Gramsci, ¿no? También, por el intelectual orgánico, es un sujeto colectivo. Todos podemos ser el Che si no ponemos al Che en un altar donde nadie lo puede tocar, porque es perfecto, ¿no? Y también fue un teórico del marxismo, fue alguien que como marxista llevó a la práctica la máxima de Lenin, de que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. El Che no dejó de estudiar ni de preocuparse por los aspectos teóricos del marxismo, por los problemas de la transición al socialismo, de la economía política, de la filosofía marxista, y también estudiando la que no era marxista, de la sociología, ni siquiera mientras estaba en las condiciones más difíciles en Bolivia. De manera esquemática, porque no tengo tiempo de desarrollarlo, pero creo que sería interesante que profundizáramos ahí. En el pensamiento del Che hay, por lo menos,
Una reflexión profunda y muy personal sobre la concepción materialista de la historia, antideterminista, alejada del evolucionismo que piensa que el simple desarrollo de las fuerzas productivas va a dar lugar a la revolución. Al contrario, la importancia fundamental que tiene el trabajo del factor subjetivo para que pueda haber una transformación como elemento esencial. Una concepción clave de su pensamiento está relacionado con su acción acerca de la necesidad de construir el hombre nuevo, una expresión que tampoco es suya, sino de su compatriota Aníbal Ponce, pero que él lleva a la práctica. Cuando Che dice aquella famosa frase de socialismo económico sin moral comunista no me interesa, es porque tenía claro que de lo que se trata no era de hacer lo mismo que los capitalistas, pero hacerlo mejor, de producir mejor o producir de forma más eficiente, sino que de lo que se trata es de construir una sociedad totalmente diferente y nueva, de construir una nueva subjetividad y una nueva cultura. Algo que lo emparenta directamente con el revolucionario italiano Antonio Gramsci, tan maltratado por eurocomunistas y posmodernos seguidores de la CLO. También hay un análisis crítico de la economía política, del que forma parte su crítica al Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias de la URSS, pero también una crítica de los proyectos yanquis de la época de la Alianza para el Progreso, con la que pretendían desactivar la influencia de la Revolución Cubana en América Latina. Y también hay todo un sistema teórico de política económica, de gestión, planificación y control para la transición socialista, el sistema presupuestario de financiamiento, objeto de un conocidísimo debate en los años 60 en Cuba, ejemplo de cómo debe ser un debate entre revolucionarios, donde participó Che, donde participó Carlos Rafael Rodríguez, pero figuras como los economistas Ernest Mendel, Bettelheim y otros tantos. En definitiva, Che fue un estudioso del capitalismo, un teórico de los problemas de la revolución mundial, polemista dentro de la tradición marxista, profundamente antidogmático. Eso es muy importante para los militantes de hoy. Había que leerlo todo y a todo, sin ningún tipo de problema, porque así es como se aprende. Y esos son temas en los que invitamos a profundizar, porque yo no puedo hacer nada más que posarme. Claro, la segunda parte, para ir concluyendo, no sé el tiempo que me queda. La segunda parte, ustedes pueden decir, bueno, todo eso está muy bien, hay que estudiar el Che, además somos historiadores, nos interesa el pensamiento político, pero eso tiene sentido hoy. Tiene sentido hoy cuando parece que nadie habla de hacer la revolución, cuando lo único que la gente quiere es hacer algunas reformas. No tengo tiempo de exponerlo, pero creo que a pesar de que la correlación de fuerzas actualmente, como consecuencia de muchas derrotas históricas del movimiento obrero y el movimiento comunista, ha hecho que el horizonte de la revolución se aparte, creo que más que nunca el planteamiento o el imperialismo tal y como también lo estudió Che está vigente y que por tanto tiene toda la vigencia del pensamiento de Che y toda la necesidad de hacer un proyecto revolucionario realista, porque lo que no es realista es pensar que el capitalismo se puede embellecer en el momento actual, algo que también se puede argumentar, pero no tengo tiempo para hacerlo. Todo esto supone, ya voy a la parte final, tenemos que intentar ser como el Che en lo que se refiere a uno de sus rasgos más definitorios. Primero de lo que es la praxis, que no es teoría ni práctica, sino que es esa imbricación entre la teoría y la práctica para fundamentar racionalmente un proyecto revolucionario donde, por supuesto, la moral es fundamental, la emoción es fundamental, pero también el conocimiento racional de la realidad para transformarlo. Y algo fundamental en el Che, todos lo sabemos, que es la coherencia entre el decir y el hacer. Entre lo que propugnamos y lo que decimos defender y nuestra práctica, asumiendo, por ejemplo, para llevar las cosas a la tierra, que no se puede uno pretender anticapitalista o hasta comunista y luego proponer proyectos políticos socialdemócratas, proponiendo embellecer el capitalismo o políticas keynesianas o volver a traer el estado del bienestar aquí, olvidando que el estado del bienestar se fundamenta en la superexplotación de 3/4 partes de la población mundial, que no puedes pretender ser anticapitalista y defender la permanencia de España en la OTAN, como hace, pues no sé, Unidos Podemos, o tener a un militar responsable de crímenes de guerra en Libia en tu partido y ser anticapitalista, ese tipo o decir que estás en la lucha sindical por los derechos de los trabajadores y pasarte la vida o la década nada más que haciendo concertación social con los empresarios y olvidando cualquier tipo de sindicalismo combativo. Yo creo, al contrario de lo que decían un compañero, que el Che no es de todo. Yo creo que el Che, si no lo queremos falsificar, es de quien asume ese legado y que hoy continuar el legado es también denunciar esta realidad. ¿Cuánto me queda? Un minuto. Bueno, concluyo, porque no tengo tiempo para más. Somos conscientes, y hablo siempre en plural, creo que es algo que tenemos que recuperar, hablo en nombre del colectivo de la redacción de Canarias Semanal,
creo que debemos empezar a hablar en plural otra vez, y no en primera persona del plural y no en primera persona del singular, algo que tiene su significación. Somos conscientes de que este planteamiento, hoy como ayer, puede provocar ataques y descalificaciones. Y que lo mismo que en su momento se acusó a Che de ser un utópico aventurero, de infantilismo izquierdista, hoy muchos con buena fe y otros conscientes de que estos planteamientos suponen, para quienes están bien situados y viven bien en este topos, pueden suponer perder muchos privilegios, pues pueden acusarnos de todo eso. Sin embargo, pensamos que si hay tiempo para debatir, por eso la invitación a seguir debatiendo, podemos justificar que no somos unos loquitos, que no estamos proponiendo asaltar el Palacio de Invierno, pero sí empezar a trabajar cultural, social y políticamente para sembrar la semillita y para que en un futuro la perspectiva revolucionaria que hoy se ha perdido se vuelva a recuperar, porque aquella célebre frase de Rosa Luxemburgo de socialismo o barbarie hoy se muestra como absolutamente verídica. Todo esto, creo, y más cosas, todo lo que quiera, quien quiera acudir, podemos debatirlo, ya les digo, el próximo jueves en el Centro de Estudios Sociales Franchi Roca, en la calle Barcelona número 19. Concluyo, muchas gracias otra vez a los organizadores.